¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuamos ahora con el último video de la unidad 10, Sociología Jurídica. Nosotros ya hemos desarrollado en los videos anteriores el concepto, el objeto de la sociología jurídica. Hemos visto cómo tenemos que hacer para delimitar el campo jurídico del campo social no jurídico a través de este criterio de juridicidad que propone el autor, que es justamente la puesta en cuestión. Y ahora vamos a analizar un poco, en esta segunda parte, la función científica de la sociología jurídica. Es decir, ya sabemos qué es la sociología jurídica y hemos tratado de analizar cuál es su objeto, ¿sí? Veamos ahora entonces cuál es la función que cumple, cuál es la utilidad que la sociología jurídica puede cumplir. Porque bueno, en principio, cuando hablamos del derecho, sería muy poca gente la que se anime a sostener para qué sirve el derecho. Además, nosotros podríamos darle miles de razones respecto de que el derecho cumple una función de control social, que el derecho sirve para justamente lograr un orden que nos permita convivir pacíficamente. Bueno, en fin, podemos ensayar miles de justificaciones para poder justificar, para poder fundamentar la importancia y la función que el derecho cumple en cualquier sociedad. Ahora, con la sociología jurídica no pasa lo mismo. En principio, la pregunta sería ¿para qué sirve? ¿Cuál es la función que cumple? Y en este sentido podemos decir que tiene dos grandes, o vamos a analizar nosotros, dos grandes funciones. Una función científica, que sería justamente lo que nosotros llamamos sociología jurídica pura, y una función práctica, que es lo que nosotros llamamos sociología jurídica aplicada, ¿sí? Esta sociología jurídica aplicada es la que ustedes de alguna manera van a utilizar una guía que yo les voy a subir de estudio, porque tiene mucho que ver con lo nuestro. Ya enseguida, cuando cerremos este video, lo vamos a explicar. Pero vamos a detenernos primero que nada en la función científica de la sociología jurídica, o sociología jurídica general, diríamos así, pura. Cuando decimos función científica, bueno, obviamente estamos hablando de la sociología jurídica, en este caso, como ciencia. Nosotros hemos visto en la unidad 1 también cómo surgió la sociología, en qué marco histórico surgió esta ciencia y qué es lo que venía un poco a decir, ¿no? Desde su inicio, desde su nombre inclusive, cuando veíamos a Comte y a Quetelet, cómo se peleaban para ver qué nombre. Comte ya quería física social, es decir, todo esto lo estuvimos viendo. Y acá se nos va a venir mucho a la mente Comte, porque aun cuando lo estamos tratando de aplicar al fenómeno jurídico, vamos a ver que como toda ciencia busca tres grandes cosas. Desde ya lo adelanto: conocer, explicar y la crítica, ¿sí? El conocimiento, la explicación y una crítica. Ya vamos a ver de qué tipo. Pero antes que nada, cuando hablamos del saber científico, tenemos que preguntarnos, a veces puede ser que tengamos alguna intuición de cosas que vemos que pasan en la sociedad. Lo mismo nos pasa con el derecho. Mucha gente que no ha estudiado leyes o que no sabe nada jurídico, sin embargo tiene una intuición respecto de ciertas cosas. Entiende lo que es un contrato, entiende lo que es una obligación. Y con la sociología pasa lo mismo, es decir, por ahí vemos cosas que suceden en la sociedad, y en este caso fenómenos jurídicos que producen ciertos efectos, y que por intuición podemos decir, y sí, esto es así o es asá, y entonces se produce por tal o cual causa. Pero bueno, no es lo mismo a veces la intuición, decir esto creo que responde a esta causa, o esto va a derivar en tal efecto, afirmándolo como algo que puede pasar, que si yo
en definitiva, tengo evidencia, de alguna manera, puedo comprobar justamente que eso va a pasar. Son dos miradas diferentes. Y cuando hablamos de la función científica, un poco es esto. Yo puedo tener una hipótesis respecto de alguna situación, pero no importa la hipótesis, sino que yo pueda corroborar esa hipótesis, sea para que esa investigación me lleve a afirmar lo que yo había sostenido en una hipótesis, o finalmente me dé, por el contrario, un resultado donde me dice que lo que yo había propuesto como hipótesis no resulta en la realidad, ¿sí? Ahora, en los dos casos, cuando yo lo he hecho desde una perspectiva científica, ya no es una cuestión de intuición o de opinión, donde yo creo que esto puede ser así, digamos la charla de café, donde nos sentamos y discutimos miles de cosas, arreglamos el mundo, desde una perspectiva social, digamos, de mantener un diálogo con otros, sí, pero no desde la perspectiva científica. Esto es lo que busca desde ya la sociología jurídica, como cualquier ciencia, dar certezas sobre investigaciones que podamos hacer. Además que es cierto que todos en este mundo, por ahí nos sentimos, como dice el autor, un poco legisladores y un poco jueces. Mucha gente, algunos más que otros, viven tratando de hacer que otros vivan según sus reglas, se creen legisladores, y los jueces, no hay jueces para todo. En la sociedad que vivimos, en los grupos que tenemos, seguramente encontraremos, si hacemos memoria, muchos jueces que viven siempre juzgando, por supuesto, las conductas, los hechos de los demás, no los propios, ¿no? Esto siempre es más fácil. Pero bueno, más allá de eso, entonces, partiendo de esta idea de ciencia, que la sociología jurídica también es, ¿qué propone? Propone estas tres cuestiones: el conocimiento, la explicación y la crítica. Vamos a analizar una por una, ¿sí? De modo general. Primero, el conocimiento. Y estamos siempre dentro del ámbito de los fenómenos jurídicos, como ya hemos visto, ¿sí? Durante muchísimo tiempo la sociología le ha proporcionado al derecho dogmático mucha información, ¿sí? Sobre cuestiones que suceden, ya sea con sus propios fenómenos o en interacción con otros fenómenos de carácter social, económico, de poder, políticos, por ejemplo. Y entonces, en este punto, la sociología me aporta mucha información, ¿sí? Con su propio vocabulario, con su propia metodología. Por ejemplo, también en materia de reglas o de normas, evidentemente no es lo mismo pensar que, bueno, la norma se sancionó y en forma automática ya tiene aplicación. Esto sabemos que no es siempre así. Por eso también se modifican las normas, por eso se enriquecen, porque también la sociología aporta esta otra visión de la eficacia de una ley, por ejemplo. ¿Sí? Está la ley, toda ley siempre tiene una presunción de que es perfecta. Los legisladores, cuando dictan una ley, creen que con eso van a solucionar todos los problemas que trataban de, como objetivo, de solucionar. Pero la sociología muchas veces nos va a dar esa pauta. ¿Realmente esa ley solucionó el problema, el objetivo que se había propuesto? ¿Se aplica? ¿En qué grado se aplica? Y si no se aplica, ¿por qué? ¿Qué causas son las que llevan a que no se aplique? Y así sucesivamente podemos contar con estos aportes que nos vienen desde la sociología jurídica hacia el derecho, y que el derecho tiene ciertas limitaciones para poder avanzar con sus propias metodologías, ¿sí? Muchas veces, además de la eficacia, además de la información de lo que se produce en ámbitos sociales y que entran en contacto con los fenómenos jurídicos que nosotros hemos analizado como objeto de la sociología jurídica, puede hasta aclarar suposiciones que nos parecen como verdades, pero que no siempre pueden serlo, sino que a veces son justamente mitos o cuestiones que suponemos que son así, como decíamos antes, pero que en la realidad no son. Y esa corroboración muchas veces nos la puede dar la sociología jurídica. Por ejemplo, que una ley de divorcio, al sancionarse, incrementa justamente en la sociedad los divorcios. O por el contrario, cuando se trataba
La ley de matrimonio igualitario, por ejemplo, también fue uno de los grandes temas, ¿no? ¿Qué pasaba si se aprobaba la ley? Parecía que masivamente iba a haber matrimonios de personas del mismo sexo. Y la verdad que en realidad ha sido absolutamente no como se esperaba, sino que eso también se estudió con posterioridad a través de la sociología. Es decir, en un primer momento sí, mucha gente que no podía celebrar el matrimonio por la legislación anterior, a partir de la sanción de la ley, pudo dar ese paso y concretar su unión matrimonial. Pero no fue que esto generó por sí solo una avalancha de matrimonios de personas del mismo sexo, como tampoco en su momento la ley de divorcio vincular, digamos, es como que favoreció el incremento de los divorcios. De hecho, los divorcios o las separaciones previas a la existencia del divorcio vincular ya existían también, solamente que no se podían contabilizar porque no estaba permitido. Así que bueno, en cuanto al conocimiento, es esa información. Pero acá está el tema, hay un segundo paso, no solamente el conocimiento, también la explicación. ¿Por qué? Porque siempre no basta con que uno conozca, por ejemplo, la eficacia de una ley. Uno se da cuenta que no es eficaz, que se aplica en 5 de 10 casos. Uno dice, ¿por qué? Ahí viene esa pregunta, ¿por qué? Y queremos explicar. Entonces siempre hay unos ejemplos interesantes de célebres personajes. Por ejemplo, Montesquieu, que explicaba por qué en Bantam había poligamia, y porque había 10 mujeres por cada hombre. Quizás una explicación que no era verdad o que no era real, pero era una explicación. Siempre tenemos que buscar explicar, ¿no? Esto ya desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pensemos en el caso de Platón o los presocráticos que tenían que explicar, aunque sea con mitos, ciertas cuestiones que había que explicar y que el ser humano siempre necesita respuestas. En este caso de la sociología jurídica no es distinto, ¿sí? Lo que sí ocurre acá es que, como toda ciencia social, como le pasa a la sociología general, también a la sociología jurídica en particular, como la dificultad que puede tener es que es difícil encontrar causalidades, como pasa en las ciencias duras, en la física, en la química. Descubrir estas relaciones que se dan en la sociedad como algo determinado, ¿sí? Es difícil. Y esto es un poco lo que ustedes van a ver acá. Es una polémica porque se dice que en el ámbito, por ejemplo, de la sociología en general y en la sociología jurídica en particular, es muy difícil encontrar lo que se conoce como la unicidad, porque pareciera que hay miles de casos y digamos, tantas relaciones jurídico-sociales como personas puede haber en la sociedad. Entonces esto dificulta un poco esta mirada de establecer una especie de leyes. Pensemos en Comte, lo que él quería, ¿no? Lograr con la sociología. No solo ver, sino ver para prever, como habíamos visto nosotros en la unidad 1. Esta idea, esta pretensión que también está presente en la sociología jurídica. Pero bueno, es cierto que si uno analiza los fenómenos jurídicos, cuando nosotros hablamos de los fenómenos jurídicos de instituciones como el matrimonio, la herencia, claro, tiene tantos órdenes jurídicos en el mundo que seguramente hay muchas diferencias y es muy difícil llegar a una única institución, ¿sí? Porque hay una multiplicidad de sistemas jurídicos por todos lados. Pero también es cierto que si tomamos el mismo ejemplo del matrimonio, yo puedo, como vimos, si lo tomo como caso, ¿sí? Y colectivizar los casos, perfectamente lo puedo categorizar para poderlo estudiar científicamente. Entonces, ¿existe una parte de indeterminación? Sí. ¿Cómo lo podemos, qué causas podemos ver, primero que nada, en esta cuestión de la indeterminación del fenómeno jurídico? Que es sin duda un obstáculo para los científicos, para el análisis científico. Bueno, en esto dice el autor, hay algunas cuestiones que irrumpen acá y que sirven como un obstáculo para la determinación. Uno de ellos es la ideología. Como toda ciencia social, evidentemente juega un papel importante la ideología, ¿sí? Como tal. Entonces tiene una influencia subjetiva
que no ayuda muchas veces a un análisis causal objetivo, puro, si se quiere, como sí ocurre, por ejemplo, en otras ciencias duras. Eh, pero también acá señala, además de la ideología, ¿qué otro obstáculo dice para que sea una verdadera ciencia y haya leyes causales, etcétera? Bueno, la voluntad. Obviamente en el ámbito de lo jurídico, la voluntad cumple un papel central, ¿sí? Pensemos en los actos jurídicos, en el ámbito de la autonomía de la voluntad y el fortalecimiento que ha tenido en el último tiempo la autonomía como tal para las personas. Y bueno, esto evidentemente hace que sea muy difícil poder hacer una determinación de los fenómenos, sino que se multiplican y son muy variados, y esto hace que sea muy difícil establecer relaciones científicamente hablando, ¿sí? Pero bueno, como dijimos antes, si uno toma en cuenta los casos y reduce a distintos casos para poderlos colectivizar, que de hecho se hace esto sí permite una visión mucho más objetiva. Por supuesto que acá cuando él habla de ideología, voluntad o el azar, porque también esto en el ámbito de las relaciones humanas juega un papel. Entonces habla también de dos cuestiones que son importantes. Y lo comento porque está en el material y por ahí cuando lo vean pueden encontrar algo distinto, ¿no? Les puede resultar difícil a lo mejor entenderlo. Él dice que más allá de la situación, de la posibilidad de encontrar ciertas relaciones, existe lo que él llama la ocasio legis y el arbitrio. ¿Qué es la ocasio legis? Es cuando, además de lo que sucede en la sociedad o del cambio jurídico de ciertas instituciones, hay hechos puntuales que hacen que cambien las normas o los fenómenos jurídicos. Y pone ejemplos en el derecho romano, el caso de cuando se les dio participación a los plebeyos para que pudiesen participar del consulado. Entonces dice, son situaciones que llevan a que tenga que haber cambios inmediatos, por un lado. Y por otro lado está el arbitrio, que él lo entiende como una pura voluntad de un legislador, donde es muy difícil verificar una causalidad objetiva, o sea, es muy difícil encontrar de dónde vino, de cuál es la causa, ¿sí?, que llevó a esa decisión del legislador. Esto también lo relaciona mucho con lo que él llama el derecho aleatorio o el derecho absurdo. Bueno, hay algunos ejemplos, seguramente en la historia podemos encontrar muchísimos, pero digo, derechos absurdos como por ejemplo definir si el servicio militar tenía que durar, por ejemplo, 14 años o 7 años y tomar en cuenta la decisión finalmente por lo que duraba un uniforme. Entonces, decisiones de este tipo, tanto en lo legislativo como en lo judicial. Y es lo que muchos autores llaman este derecho aleatorio, que no tiene una justificación, ni podemos encontrar una relación, o el derecho absurdo, ¿sí? Bien, de todas maneras, aún con todos estos obstáculos en la determinación del fenómeno jurídico, podemos encontrar ciertas relaciones que se dan entre fenómenos jurídicos y entre fenómenos jurídicos y fenómenos sociales, ¿sí?, que generan esta correlación, que es lo que dice el autor. Quizás no podemos encontrar el rigor de una ley físico-química, ni siquiera comparado con la economía, pero sí, o una causalidad directa, causa-efecto como en las ciencias duras, pero sí una correlación, ¿sí? Una correlación a través de afirmaciones hipotéticas, ¿sí?, que se pueden dar. Ahí habla de leyes de evolución y leyes de estructura. Por ejemplo, a veces en una evolución uno puede encontrar una cierta correlación entre distintos fenómenos. Por ejemplo, cómo fue evolucionando desde el formalismo al consensualismo en lo jurídico, ¿sí?, por un lado. O el caso típico, que ustedes lo han visto también, la proposición de Max Weber, esta idea de que las sociedades van hacia una mayor burocratización, mayor racionalización. Entonces, como una especie de
uno encuentra una hipótesis, digamos, que se va desarrollando en la evolución. Y después la otra es la relación entre leyes de estructuras, ya sea entre unas mismas entre instituciones de diferentes legislaciones, como también entre elementos de las mismas instituciones, ¿sí? Es decir, cómo se relacionan ciertos elementos, por ejemplo, la dote con el matrimonio con el divorcio, ¿sí? Bueno, en fin, puede descubrir ciertas relaciones que quizás la sociología jurídica se contenta con descubrir ese tipo de relaciones, aunque sea parcialmente relaciones de causa-efecto, aunque no sea en todos los casos. Eh, bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta en el ámbito de la explicación. Y por último, la crítica, y esto también es importante, porque la sociología, fíjense, jurídicamente, no se contenta solamente con el conocimiento, con estudiar, con explicar, ¿sí? Y encontrar lo más que pueda relaciones entre fenómenos jurídicos o entre fenómenos jurídicos y sociales, sino que también la misma sociología jurídica sirve como un instrumento de crítica al derecho dogmático. Es decir, le permite, de alguna manera, a través de una crítica externa al derecho dogmático, tener en cuenta ciertas cosas para modificar normas, para modificar jurisprudencia, para modificar aquello que la sociología le señala con toda autoridad y con una autoridad que no le viene de ser parte del sistema jurídico, sino desde afuera, porque fíjense, el sistema jurídico tiene mecanismos de crítica, por ejemplo, los recursos. Primera instancia, ¿no es cierto?, apelación a la Cámara de Apelaciones y los recursos extraordinarios ante las Supremas Cortes, y finalmente un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y finalmente la posibilidad de también acceder a tribunales internacionales. Así que hay mecanismos internos de crítica de las decisiones que toman los jueces del mundo jurídico. Pero la sociología cumple un papel de una crítica, diríamos, diferente, con una óptica distinta, una metodología distinta y un compromiso distinto. No tiene, al contrario, no tiene ningún compromiso con eso interno que vive lo jurídico. ¿Sí? Porque dentro del sistema jurídico, más allá de los recursos, siempre están las reglas, siempre están las formas, siempre está... La sociología se libera de todo eso y puede perfectamente criticar la eficacia de una ley, proponer cambios con otras metodologías que a veces el derecho, por supuesto, no tiene, ¿sí? Esto puede generar, decía el autor, una cierta resistencia de parte de los juristas o tomarlos como una falta de respeto, pero sería lo contrario, es decir, ¿de qué sirve tener una ley que creemos perfecta si no se aplica? O que en definitiva la sociología jurídica nos muestra científicamente que no es perfecta, que tiene lagunas, que tiene situaciones que no resuelve, que está muy bien hecha desde el punto de vista intelectual, lógico y jurídico, pero que no sirve para resolver el problema social para el cual estaba destinada esa ley que sanciona la legislatura, el Congreso, etc. Así que bueno, la ventaja que tiene la sociología en esta crítica es que no tiene ningún compromiso. Puede hacerlo sin ningún tipo de problemas, ¿sí? Desde afuera y con otra metodología. De manera entonces que esta función científica, fíjense, se cumple a través de, o sociología jurídica pura, si ustedes quieren, se cumple a través de tres funciones: conocimiento, explicación y crítica. Acuérdense para el examen, esto dan cuenta que no lo vieron. Y finalmente, hacerles dos palabras para el trabajo que yo les voy a subir. Es una guía de estudio, más que nada, no es que lo tengan que entregar, es para ustedes, para que les sirva de orientación para la última partecita, que es la sociología jurídica aplicada. Y ahí vamos a ver que no solo se contenta desde la función de la ciencia, como ciencia que es la sociología jurídica, sino también con una aplicación práctica, mucho más directa, que tiene que ver con la anterior, por supuesto. Ustedes van a ver que se da fundamentalmente en dos grandes aspectos, la sociología jurídica práctica: la legislación y la jurisdicción. Es decir, qué aportes
pero van a ver también ahí sobre la decisión jurídica, sobre el contrato y también específicamente sobre la legislación y la jurisdicción. Es decir, ¿qué le aporta la sociología jurídica a los legisladores y a los jueces? Desde el punto de vista de la interpretación, desde el punto de vista de la eficacia de las normas, como estábamos viendo, la eficacia de las sentencias, la orientación que pueden tomar las sentencias, la pericia sociológica en materia judicial. Bueno, todo eso ustedes lo van a analizar a través de la guía de estudio que yo les voy a subir al aula para que ustedes lo puedan seguir en aquellos puntos más importantes. Esa es un poco la idea de la guía, para que ustedes vayan, digamos, al hueso, como se dice, y no estén leyendo por ahí en la periferia, sino que se concentren en lo más importante. Esa es un poco la idea de la guía de estudio. Así que bueno, espero que haya sido útil el video. Les pido que estudien para el próximo parcial y nos estaremos viendo pronto. Desde ya, muchísimas gracias, como siempre les digo, y a disposición para lo que necesiten.